Tú no lo sabías, pero esa noche no fue una más. No fue solo otro momento de tristeza, de soledad o de desesperación. Fue un campo de batalla invisible. Mientras tú llorabas, había seres mirando. Mientras tú orabas sin voz, había oídos espirituales atentos. Porque lo que dijiste, lo que susurraste desde lo más profundo de tu alma, no fue cualquier palabra. Fue una clave. Fue un código. Fue una bomba espiritual que estalló donde menos imaginabas, en los cimientos del infierno. Elegido, tú creías que nadie te oía. Pensaste que tus lágrimas eran inútiles, que tu dolor estaba siendo ignorado. Te sentiste abandonado por todos, incluso por Dios. Pero lo que no sabías es que el cielo estaba en completo silencio, no porque te hubiera dejado solo, sino porque todos en el reino estaban esperando tu reacción. Estaban atentos a lo que ibas a decir. Y tú, sin entender del todo el peso de ese momento, soltaste esa palabra. Una sola. Pero fue suficiente. Bastó con una palabra tuya, nacida en medio de la angustia, para activar una guerra que llevaba tiempo esperando una señal. Mientras tú hablabas en secreto, el infierno entró en estado de alerta. Porque lo que dijiste no fue solo humano. Fue espiritual. Fue profético. Fue como si tu espíritu hubiera gritado desde adentro lo que tu mente no alcanzaba a procesar. Y eso fue más poderoso que 1000 oraciones mecánicas. Fue más real que cualquier discurso religioso. Fue auténtico, crudo, doloroso, pero lleno de verdad. Lleno de fe, aunque ni tú lo sabías. El enemigo llevaba tiempo trabajando en silencio. Ya habían levantado acusaciones contra ti. Ya habían intentado confundirte, apagar tu fuego, hacerte creer que no eras nada. El plan era claro, romper tu voz interior. Pero esa palabra tuya, esa palabra nacida en la cueva, dicha entre lágrimas y suspiros, vino a interrumpir todo. Interrumpió la agenda del enemigo. Rompió la estrategia del infierno. Lo que dijiste fue tan específico, tan profundo, que el infierno reconoció que esa voz no era solo tuya, era la voz de un elegido. Y es que los elegidos no siempre gritan. A veces susurran. A veces solo pueden decir una palabra. Pero cuando esa palabra viene del espíritu, cuando nace de una fe golpeada pero no destruida, se convierte en dinamita espiritual. Eso fue lo que pasó contigo. Dijiste algo que parecía pequeño, insignificante. Tal vez fue ayúdame. Tal vez fue no puedo más. O simplemente, Señor. No importa cuál fue la palabra. Lo que importa es de dónde vino. Y tú hablaste desde las entrañas. Desde la grieta. Desde el polvo. Y esa es la voz que el cielo responde. No la de los perfectos, no la de los religiosos orgullosos. Sino la de los quebrados que aún así se atreven a hablarle a Dios. Después de ese momento, aunque no lo viste, los cielos se movieron. Ángeles fueron activados. El infierno sintió que algo se les escapaba de las manos. Porque entendieron que todavía tienes conexión. Todavía tienes acceso. Todavía tienes fuego, aunque esté escondido bajo las cenizas. Y esa palabra no solo sacudió lo que estaba a tu alrededor. También empezó a mover cosas en tu interior. Porque al hablar, algo se liberó en ti. Algo se reactivó. Tal vez fue tu llamado. Tal vez fue tu propósito. Tal vez fue tu identidad como hijo, como profeta, como intercesor. Pero algo se reavivó. Y eso hizo temblar las estructuras del infierno. Porque no hay nada más peligroso para las tinieblas que un elegido que ha sido herido, pero no ha dejado de hablar con Dios. Tú no hiciste una declaración teológica. No diste un mensaje preparado. Solo fuiste tú, roto, solo, quebrado, pero real. Y eso fue más que suficiente para abrir los cielos. Elegido, aunque no lo entiendas aún, lo que dijiste aquella vez, en la oscuridad, desató el caos en regiones que tú ni siquiera imaginas. Lo dijiste en secreto, pero fue escuchado en voz alta en el cielo. Y también fue sentido como un terremoto en el infierno. Comenta 777 si sabes que esa palabra tuya no fue ignorada, y que algo cambió en el mundo espiritual después de aquel día. El infierno planeó tu silencio.
Esa era la estrategia real. No se trataba solo de destruir tus finanzas, tu salud o tus relaciones. Todo eso era parte de un objetivo mayor, silenciarte. Porque el enemigo sabía que mientras tú hablaras, aunque fuera débil, aunque fuera quebrado, todavía habría guerra en el mundo espiritual. Y no cualquier guerra, sino una que él no puede ganar. Tú no lo notaste en su momento, pero desde que empezaste a buscar a Dios de manera genuina, desde que te abriste a lo espiritual con el corazón dispuesto, una batalla comenzó sobre tu vida. Y fue mucho más feroz de lo que imaginabas. Las pruebas vinieron una tras otra. Los ataques no paraban. Personas se alejaron, otras te traicionaron, hubo momentos en los que ni tú te reconocías. Y lo más duro fue que perdiste las ganas de hablar, de orar, de declarar. Sentías que no servía de nada, que nadie te oía, ni siquiera Dios. Y justo ahí es donde el infierno pensó que había ganado. Pero no contaban con eso que llevas dentro. Esa voz interna que no se puede matar. Esa esencia espiritual que, aunque la cubran con capas de tristeza, decepción o cansancio, siempre termina hablando. Porque los verdaderos elegidos no pueden permanecer en silencio por mucho tiempo. Pueden caer. Pueden llorar. Pueden alejarse. Pero hay algo que los hace volver a abrir la boca. A declarar. A invocar. A profetizar. Y eso fue exactamente lo que hiciste. Cuando el infierno ya celebraba, tú susurraste. Y ese susurro fue como una explosión para ellos. Porque no esperaban que te quedara fuerza. No esperaban que, después de tanto dolor, todavía pudieras pronunciar el nombre de Dios. Ellos pensaron que habían apagado tu fuego. Pero no entendieron que hay fuegos que no se apagan con viento ni con oscuridad. Se apagan solo si uno se rinde. Y tú no te rendiste. Dijiste una palabra. Y fue suficiente para prender otra vez la llama. Esa palabra fue como un código secreto entre tu espíritu y el cielo. No era necesaria una gran oración. No hacía falta un ritual. Solo esa palabra, cargada de sinceridad, dolor y fe. Una palabra nacida del abismo, pero conectada directamente con el trono. Y eso activó un movimiento celestial que alteró los planes de las tinieblas. A veces, creemos que los momentos más poderosos en lo espiritual son los que tienen música, multitudes, emoción colectiva. Pero no a veces, los momentos más temidos por el infierno ocurren cuando un elegido, solo en su cuarto, de rodillas o incluso tirado en el suelo, dice con voz temblorosa, Señor, aquí estoy todavía. Eso fue lo que hiciste. Eso fue lo que dijiste. Y esa frase, esa palabra, ese suspiro con dirección divina, fue más poderoso que todo lo que el enemigo había construido contra ti. Porque no era solo una palabra, era una declaración de guerra. Sin que tú lo supieras, esa noche marcó el inicio de una nueva etapa. No porque todo se arregló al instante, sino porque algo fue interrumpido. Algo fue desactivado. La atmósfera cambió. Tú lo sentiste en el aire, aunque no supieras ponerlo en palabras. ¿Y sabes por qué fue así? Porque lo que cargan los elegidos no se basa en emociones. No depende de lo que ven o de lo que sienten. Está escrito en su esencia. Está sellado en su ADN espiritual. Y por eso, incluso en el momento más débil, cuando parecen al borde del colapso, algo dentro de ellos sigue vibrando con lo eterno. Y eso es lo que el enemigo no puede controlar. Tu palabra secreta fue una chispa. Y esa chispa ya encendió cosas que todavía no ves. Ya despertó ángeles. Ya hizo retroceder demonios. Ya alteró el ambiente en tu casa. Porque cuando hablas en espíritu, aunque sea una sola palabra, todo se mueve. El infierno tiembla, el cielo responde, y tú te acercas a tu propósito con pasos invisibles, pero firmes. Durante mucho tiempo te hicieron creer que eras débil. Que todo lo que llevabas dentro no era suficiente. Te señalaron por ser muy sensible, por sentir demasiado, por hablar poco, por callar cuando los demás gritaban. Dijeron que no tenías carácter, que eras bueno pero inútil, que eras invisible, reemplazable. Incluso tú comenzaste a creer que había algo mal en ti.
Pero en el mundo espiritual, cada uno de esos rasgos tenía un peso. Porque lo que otros veían como debilidad, el cielo lo reconocía como sensibilidad espiritual. El enemigo no tuvo miedo cuando empezaste a sufrir. Ni siquiera se inquietó cuando te alejaste de algunos caminos. Pero el día que comenzaste a despertar, cuando tu espíritu volvió a emitir un sonido, aunque fuera débil, ese fue el día que las alarmas se activaron en el infierno. Porque no hay nada más peligroso que un elegido que empieza a recordar quién es. Esa palabra que dijiste en secreto no fue solo un clamor. Fue una declaración de identidad. Una señal de que, aunque habías pasado por el valle, aunque habías estado en el polvo, aunque la oscuridad te rodeó, todavía sabías a quién pertenecías. Todavía tenías la capacidad de hablar con tu Creador. Y eso, elegido, es lo que las tinieblas no pueden resistir. Porque los que tienen identidad espiritual, aunque tropiecen, no pueden ser destruidos. Aunque se caigan, no se quedan en el suelo. El infierno temía que hablaras, no porque tu voz tuviera volumen, sino porque sabían que tu palabra estaba conectada a algo eterno. Sabían que había cosas en el mundo espiritual esperando tu activación. Y una sola palabra tuya fue suficiente para que esas cosas comenzaran a moverse. Lo que dijiste en secreto no se quedó encerrado en 4 paredes. Atravesó dimensiones. Rompió bloqueos. Alteró líneas de tiempo. Y todo porque lo dijiste desde un lugar real, desde tu espíritu, sin pretensión, sin máscaras. Cuando el enemigo detectó que hablaste con fe, aunque fuera un susurro, supo que su tiempo era corto. Supo que tú ibas a volver a levantarte. Y eso desató el caos. Porque tu voz tiene la capacidad de ordenar el ambiente. De romper maldiciones. De desactivar planes. De establecer nuevas temporadas. Y aunque lo habías olvidado, los reinos invisibles no lo olvidaron. ¿Recuerdas aquel momento en el que pensaste que estabas a punto de rendirte? Esa noche en la que no podías más, en la que te sentías como un fracaso. Ahí fue cuando lo dijiste. Sin intención de ser espiritual, sin ganas de hacer guerra, simplemente hablaste. Pero hablaste con verdad. Y eso bastó. En ese momento, algo se rompió. No lo viste con tus ojos, pero tu espíritu lo supo. Lo sentiste en tu cuerpo. Como un suspiro más profundo de lo normal. Como un descanso que no era físico. Como una paz que vino sin explicación. Ese fue el eco de lo que se rompió en el mundo espiritual. Y desde entonces, aunque no todo ha cambiado afuera, algo comenzó a cambiar dentro. Te empezaste a ver diferente. Ya no lloras por lo mismo. Ya no te conformas con palabras vacías. Ahora buscas más. Quieres verdad. Quieres presencia. Quieres propósito. Y eso significa que estás despertando. Que ya no estás dormido espiritualmente. Y eso es lo que temen los que te querían ver destruido. No temen tu talento. Temen tu conexión. No temen tus habilidades. Temen tu comunión. Porque saben que cuando tú hablas con el cielo, el infierno retrocede. Elegido, no minimices lo que dijiste. No subestimes ese momento. Tal vez fue breve. Tal vez fue entre lágrimas. Pero fue real. Y por eso fue poderoso. Porque los momentos más transformadores casi nunca se sienten gloriosos al principio. Al contrario, muchas veces parecen frágiles, solitarios, hasta dolorosos. Pero es justo ahí donde nacen los decretos eternos. Donde se sellan pactos que no pueden ser rotos. Donde se construyen caminos nuevos, aunque tú aún no los veas. Tú no solo hablaste, tú activaste una guerra espiritual. Y lo hiciste sin darte cuenta. Porque el espíritu dentro de ti habló antes que tu razón. Y ese es el lenguaje que el cielo honra. Elegido, hay algo que debes entender, las palabras que nacen en el secreto no mueren en el silencio. Lo que tú dijiste no fue solo una expresión emocional. Fue una semilla espiritual. Y las semillas que nacen en lágrimas, florecen con fuego. Mientras tú creías que habías llegado al final, el cielo estaba escribiendo el prólogo de una nueva etapa. Tú pensabas que ese momento era una caída, pero en realidad era una consagración.
Hay instantes que no se ven gloriosos por fuera, pero que en el mundo espiritual resuenan como terremotos. Y lo que dijiste esa noche, con la voz temblorosa, tal vez sin saber si Dios te escuchaba, fue suficiente para abrir una nueva página en el libro de tu historia. No una página más, sino un nuevo capítulo. Porque desde que esa palabra salió de ti, ya no eres el mismo. Algo se activó. Algo se encendió. Algo se selló. Y esa activación provocó movimientos que aún no comprendes del todo. Cambió la forma como el cielo te mira. Cambió tu ubicación espiritual. Ahora caminas con otra cobertura, con otra autoridad. Y aunque no tengas todos los resultados visibles aún, en el mundo espiritual ya se te reconoció. El enemigo sabe que ya no estás donde estabas. Hay una protección que fue reforzada. Hay promesas que estaban retenidas, y que comenzaron a moverse a tu favor desde ese día. Porque el cielo no responde a títulos, ni a apariencias. El cielo responde a la verdad. Y tú hablaste desde ella. Ese momento en el que tú hablaste en secreto no fue insignificante. Fue un altar. Invisible, sí, pero real. Levantaste un altar de entrega, de rendición, de confianza, aunque ni siquiera supieras que eso era lo que estabas haciendo. Y el cielo honra los altares donde no hay show, donde no hay máscaras, donde solo queda el corazón desnudo delante de Dios. Ese fue tu caso. No tenías palabras elocuentes. No tenías fuerzas para grandes declaraciones. Pero lo poco que dijiste venía desde un lugar tan profundo, que movió el corazón del Padre. Y eso cambió todo. Después de ese día, las cosas comenzaron a parecer diferentes. Puede que no lo notes en lo externo, pero en tu interior hay una claridad distinta. Ya no reaccionas como antes. Ya no te afecta todo como antes. Hay algo en ti que se endureció contra la mentira, y se volvió más sensible a la verdad. Porque cuando una palabra nace en la presencia, aunque sea en medio del dolor, purifica lo que toca. Y eso fue lo que empezó a pasar contigo. Esa palabra que dijiste no solo estremeció el infierno, también sacudió todo lo que en ti estaba dormido. Comenzaste a discernir. A identificar lo que antes te confundía. A rechazar lo que antes tolerabas. A tener sed de lo que antes ignorabas. Porque esa activación no fue emocional. Fue espiritual. Y ahora estás caminando en dirección a lo que fuiste llamado a hacer, aunque no tengas todos los detalles. Estás avanzando con pasos de obediencia, guiado por algo más profundo que la lógica, por la convicción espiritual de que Dios está contigo. Y por eso te digo, elegido, no ignores lo que sembraste en ese momento secreto. Esa palabra fue recogida. Fue anotada. Fue codificada en el cielo como una señal de tu fidelidad en medio de la prueba. Y eso siempre tiene recompensa. No porque tú lo merezcas, sino porque Dios honra los corazones que no se rinden. Él se manifiesta cuando ya no hay recursos humanos, cuando ya no hay nada que ofrecer, cuando solo queda el alma desnuda diciendo, aquí estoy. Esa fue tu oración. Esa fue tu palabra. Y fue suficiente para que el cielo se inclinara hacia ti. Ahora entiendes por qué tanto ataque. ¿Por qué tanta lucha en tu mente? ¿Por qué tantas distracciones que surgieron justo después de ese momento? Porque el infierno intentó borrar lo que tú acababas de liberar. Pero ya era tarde. Lo dijiste. Lo soltaste. Y en el momento que esa palabra atravesó la atmósfera, el caos se desató. No contra ti, sino contra lo que se había levantado en tu contra. Lo que parecía una derrota, en realidad fue el sonido de tu espíritu tomando el control. Y cuando el espíritu habla, la oscuridad retrocede. Tú pensabas que solo habías hablado. Que habías descargado lo que sentías, como quien lanza palabras al aire sin esperar respuesta. Pero lo que salió de tu boca no fue simplemente un desahogo. Fue un decreto. Una afirmación que, aunque tú no lo supieras, fue reconocida por el cielo como un acto de fe. Y todo lo que es hecho por fe, no queda sin respuesta. Desde aquel momento, algo en el mundo invisible se reorganizó. Hay movimientos espirituales que no se ven, pero que alteran el flujo de todo lo demás. Tú rompiste algo cuando dijiste esa palabra. Rompiste el ciclo de silencio.
Rompiste la opresión que había estado acumulándose alrededor de ti por tanto tiempo. Rompiste con el miedo, aunque todavía lo sientas cerca. Porque lo que hiciste fue más profundo que lo que puedes sentir. Fue una decisión interna, un gesto de resistencia, una declaración que activó nuevas asignaciones celestiales. Tal vez no viste ángeles descendiendo. Tal vez no hubo luces ni visiones. Pero si tus ojos espirituales se abrieran, verías que el lugar donde hablaste quedó marcado. Como si el terreno mismo hubiera sido santificado por tu palabra. Porque lo que dijiste no vino de una emoción pasajera. Vino de una dimensión donde habita la verdad. Y esa verdad es reconocida en el cielo y temida en el infierno. Desde ese instante, tu entorno comenzó a reaccionar. Gente que te ignoraba empezó a incomodarse contigo. Personas que se sentían cómodas abusando de tu silencio comenzaron a alejarse. No porque tú dijeras algo directamente, sino porque tu atmósfera cambió. Tu campo espiritual fue reforzado. Tu autoridad fue restaurada. Y cuando la autoridad regresa a alguien que había sido silenciado, todo lo que se había beneficiado de su debilidad empieza a temblar. Lo más interesante de esto es que no fue un grito. No fue una confrontación pública. Fue una palabra en secreto. Una palabra en soledad. Una palabra que no fue ensayada. Pero fue tan verdadera, tan cruda, tan espiritual, que la atmósfera la recogió como si fuera una espada. Una espada que ahora te acompaña. Que corta lo que antes te ataba. Que abre lo que antes estaba cerrado. Y hay más. Porque esa palabra no solo cambió tu entorno. Cambió la forma como el cielo te presenta. Ahora estás en otra categoría espiritual. No porque hayas subido un nivel, como si fuera un juego, sino porque tu obediencia en medio del caos te posicionó. En la guerra espiritual, el cielo honra al que no huye cuando todo tiembla. Y tú, aunque herido, hablaste. Y esa palabra fue suficiente para que el cielo te dijera, todavía confía en mí. Esa es la fe que Dios responde. La que no grita, pero no se rinde. La que no brilla, pero no se apaga. La que llora, pero aún cree. Y por eso el infierno se desestabilizó. Porque pensaban que ya habías muerto por dentro. Que te habías rendido. Que el silencio había ganado. Pero una sola palabra tuya fue suficiente para mostrar que seguías de pie. Tal vez débil, sí. Tal vez tambaleante. Pero de pie. Y eso fue todo lo que necesitaba el cielo para comenzar el próximo capítulo de tu historia. Elegido, lo que tú dijiste abrió un nuevo ciclo. No fue solo una ruptura con el pasado. Fue una activación del futuro. Hay cosas que estaban retenidas, oraciones antiguas que no encontraban respuesta, puertas que no se abrían, porque todavía no habías hablado desde ese lugar. Pero ahora lo hiciste. Y esa palabra actuó como una llave que abrió cámaras selladas en el mundo espiritual. Cosas que otros no entienden empezarán a suceder a tu favor. Puertas que nunca se abrieron comenzarán a moverse. Y no será por mérito humano. Será por la conexión que demostraste en el momento más oscuro. Esa palabra que dijiste fue la señal de que, aunque estabas quebrado, tu corazón todavía pertenecía a Dios. Y eso es algo que no se puede fingir, ni fabricar. Solo los verdaderos elegidos lo tienen. Estás entrando en una nueva temporada. Aún no lo ves todo claro. Pero el proceso ya fue iniciado. Y todo comenzó con una sola palabra, dicha en secreto, pero oída en el cielo y temida en el infierno. Llegó el tiempo. Después de todo lo que enfrentaste, después del silencio, del dolor, de la confusión, el cielo está a punto de manifestar públicamente lo que escuchó en privado. Porque Dios no olvida lo que dijiste en secreto. No ignora lo que nació desde el fondo de tu alma, cuando ya no te quedaban fuerzas. Y esa palabra que pronunciaste, la que apenas lograste decir entre lágrimas, fue sellada en su presencia como un decreto eterno. Elegido, tú no estás donde estás por casualidad. Cada batalla que atravesaste, cada noche de quebranto, cada traición, cada lágrima, fueron parte de una preparación. Y cuando pensabas que nada tenía sentido, cuando tu única salida fue hablar con Dios en secreto, fue entonces cuando todo comenzó a tomar forma.
Porque esa palabra que dijiste no fue solo un clamor, fue un acto profético. Aunque no lo sabías, estabas estableciendo lo que viene. Ahora entiendes por qué el infierno se levantó con tanta fuerza. ¿Por qué surgieron ataques inesperados? ¿Por qué todo pareció ponerse en tu contra justo después de aquel momento? Fue porque esa palabra sacudió los planes ocultos. Expuso lo que estaba escondido. Y despertó en ti un nivel de discernimiento que no tenías antes. Desde ese día, tu espíritu está más despierto. Percibes cosas que antes pasaban desapercibidas. Ya no eres ingenuo espiritualmente. Algo en ti se afiló. Tu oído se volvió más fino. Tu percepción más clara. Tu fe más firme. Y eso es lo que el cielo estaba esperando. No perfección. No fuerza humana. Sino autenticidad. Rendición. Dependencia total. Ahora se avecina la parte más poderosa, la manifestación. Aquello que se movió en lo invisible comenzará a expresarse en lo visible. Personas van a empezar a notar algo diferente en ti, aunque no puedan explicarlo. Sentirán un respeto espiritual. No por tu apariencia. No por tus palabras. Sino por la autoridad que cargas. Porque esa palabra que dijiste fue un punto de quiebre en tu historia. Dividió lo que fuiste de lo que estás destinado a ser. Prepárate para la incomodidad. Porque algunos no sabrán cómo reaccionar ante lo que están haciendo en ti. Intentarán menospreciarlo. Trivializarlo. Incluso tratarán de hacerte dudar de lo que sentiste aquel día. Pero tú sabes la verdad. Tú sabes que no fue una emoción. Que no fue un impulso. Fue el grito de tu espíritu en medio del silencio. Y eso tiene peso en el mundo espiritual. Vendrán respuestas que llevan tiempo esperando. Puertas que estaban cerradas comenzarán a destrabarse. Relaciones serán restauradas o removidas. El ambiente a tu alrededor se ajustará para alinearse con lo que Dios está por hacer. Porque no se puede cargar un fuego nuevo en un entorno viejo. El cielo va a posicionarte donde tu voz tenga el mayor impacto. Donde lo que dijiste en secreto se convierta en testimonio público. Y no será para que tú brilles. Será para que el mundo sepa que aún en la oscuridad, Dios escucha. Que aún cuando todo parecía perdido, Él seguía presente. Que una sola palabra dicha con el corazón sincero puede cambiar destinos, activar promesas y romper maldiciones. Elegido, tú activaste un nuevo ciclo. Ahora viene el cumplimiento. No tienes que forzar nada. Solo mantente conectado. No olvides de dónde salió esa palabra. No olvides cómo llegaste hasta aquí. Porque lo que viene no es un premio, es una consecuencia. La consecuencia de hablar con fe cuando nadie más escuchaba. De sembrar una palabra en el momento más difícil. De confiar sin garantías. Y eso el cielo lo honra. Lo que desataste en lo invisible ya está avanzando. El infierno no lo puede detener. Y tú, aunque aún no lo veas por completo, muy pronto vas a caminar en medio de la respuesta que tú mismo activaste con una sola palabra. Si sabes que esa palabra fue real, que algo se rompió ese día y que el cielo lo escuchó, comenta el número 888. Eso será tu señal de que reconoces el momento y esperas con fe el cumplimiento.